escucha? Sí, ok. Bueno, buenas tardes. Tenemos el día de hoy la mesa redonda con el tema de la función de la teoría en el estudio de la compleja sociedad internacional del siglo XXI. Nos acompañan el día de hoy el doctor Alfonso Francisco Sánchez Mújica. Voy a leer brevemente su currículum. Es egresado de la carrera de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM, estudios de maestría en Historia de México, también por la UNAM, candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales, también por la UNAM. Tiene una categoría a nivel de su nombramiento de profesor de asignatura, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales, y ha impartido los cursos de Teorías de Relaciones Internacionales, Seminario de Titulación, Enfoques Metodológicos, Seminario de Investigación, entre otros. Sus líneas de investigación son la política exterior de México y teoría sobre la política exterior, metodología de las relaciones internacionales, pensamiento político y relaciones internacionales. Algunas de sus publicaciones destaca el libro de Teorías de las Relaciones Internacionales 1, Sistema de Universidad Abierta. Sus artículos, ¿cómo se llama? El Magno Magisterio de los Gómez Robledo, Teorías de las Relaciones Internacionales y su aplicación práctica, y lo internacional en el centro, ¿no? La sociedad y las ciencias sociales en la transición. Bueno, muchas gracias, doctor. También se encuentra con nosotros el doctor Víctor Noé Bata Fonseca, que es egresado de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, una maestría en Estudios Internacionales también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales. Sus líneas de investigación son la sociedad civil y globalizada y poder transnacional, escenario y tendencias del sistema mundial, y la perspectiva y la dinámica de los sistemas sociales complejos. Algunas de sus publicaciones son los escenarios futuros sobre la globalización y el poder mundial, la sociedad civil global y el Estado transnacional, y las ciencias sociales y el conocimiento transdisciplinario. Muchas gracias, doctor. También el doctor Alfredo Romero Castilla, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM, maestría en Estudios Asiáticos de la Universidad de Hanguk de Estudios Internacionales, Seúl, República de Corea, ¿sí así se pronuncia? Y candidato a doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM. Adscrito al Centro de Relaciones, al Centro de Estudios de Relaciones Internacionales. Sus líneas de investigación son la teoría de relaciones internacionales, estudios regionales y migraciones internacionales. Algunas de sus publicaciones son Regiones del Mundo, Problemas y Perspectivas, Australia y los australianos, Continuidad y Cambio en los escenarios regionales, una visión prospectiva. Bueno, y la lista es muy larga de los artículos, ¿no? Entonces, gracias, doctor. También se encuentra con nosotros la doctora Graciela Arroyo Pichardo, quien es licenciada en Ciencias Diplomáticas por parte de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Tiene una maestría en Ciencias, Metodología de la Ciencia, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales por el Instituto Politécnico Nacional. Es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de Bordeaux, de Francia. Es adscrita al Centro de Relaciones Internacionales. Sus líneas de investigación, voy a mencionar algunas, son la complejidad y las relaciones internacionales, riesgos globales y problemas mundiales, nuevas teorías aplicables al estudio de las relaciones internacionales, metodología de las relaciones internacionales, entre otras. Sus publicaciones son las relaciones internacionales del siglo XXI, revoluciones de conciencia y revoluciones del conocimiento en el México de ayer y hoy, introducción, complejidad y emergencia en el mundo de hoy, y bueno, la lista es también bastante grande, ¿no? Doctora, muchas gracias. Entonces, a continuación, cedo la palabra al doctor Mújica. Muchas gracias. Pues bueno, agradezco
nuevamente a los organizadores, a Adriana, la posibilidad de estar y comentar algo sobre esto que siguiendo el nombre de la mesa, llamado la función de la teoría en el estudio de la compleja sociedad internacional del siglo XXI, añado 2 puntos, notas sobre la docencia y la investigación. Inicio estas reflexiones sobre la función de la teoría en la docencia y la investigación de las relaciones internacionales, situando su problemática en un marco más amplio y general, en el contexto de lo que algunos pueden llamar la crisis de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, las ciencias políticas o las ciencias de la cultura, como gusten entenderlas. Enuncio aquí de alguna de estas maneras porque esto también nos permite reflexionar al respecto. También reconozco que desde cierto punto de vista las ciencias sociales tienen que seguir el rumbo al cambio y por ello están en una crisis permanente. Pero ciertamente si hablamos de crisis permanente, entonces no hay tal crisis, ¿verdad? Así entendido el término de crisis como el de una inflexión histórica, una bifurcación, y también señala una doble crisis, una externa referida a las relaciones de las ciencias sociales con su entorno social y otra de carácter interno referida a su constitución epistemológica o filosófico-epistemológica inclusive. Por ello, para este marco general voy a tomar en cuenta 2 importantes diagnósticos sobre estas ciencias: el informe final del Foro Internacional sobre Nexo entre Políticas y Ciencias Sociales, convocado por la UNESCO en el año 2006, y el más reciente informe de 2010 del mismo organismo sobre las ciencias sociales en el mundo, cuyo subtítulo expresa ya un eje de reflexión muy significativo: las brechas del conocimiento. Una cierta lectura de ambos documentos imprescindibles puede llevarnos a un diagnóstico preocupante que debemos conocer e incorporar a nuestras tareas de diseño, organización y puesta en marcha en la enseñanza de nuestra disciplina en México y también en el ejercicio de la investigación de nuestro campo. Como he dicho, existen elementos que apuntan hacia ese diagnóstico de carácter exógeno. En primer lugar, cito, se advirtió que en la mayoría de los casos las posiciones entre tomadores de decisiones y académicos son independientes y contradictorias, sobre todo en lo referente a la cuestión de los valores y los intereses implícitos, lo que se traduce en desencuentros. Se termina la cita. No obstante, también en el caso donde estos vínculos existen y se formalizan a través de los think tanks, por ejemplo, existen problemas relativos a la calidad científica, la diversidad temática y más claramente sobre el tipo de intereses que se expresan en la definición del nexo. Igualmente, el informe sobre las ciencias sociales en el mundo aborda temáticas más orientadas a la reflexión de la organización de estos conocimientos y sus vinculaciones asimétricas en el mundo, tanto en términos temáticos como de valoración social, organización, financiamiento, disciplinariedad, desigualdad por regiones, hegemonía y heterogeneidad. En este sentido se observa un desplazamiento de la función de las ciencias sociales como transformadoras de la sociedad hacia un énfasis en considerarlas reguladoras, reproductoras del sistema. Los temas sobre la crisis de carácter interno, es decir, de orden epistemológico, como el sentido de las teorías para las ciencias sociales, son abordados en estos informes de manera derivada a la estructura social de las ciencias sociales o tangencialmente. El propio presidente del Consejo Internacional de Ciencias Sociales apenas apunta a ciertos problemas en el sentido propio de las teorías
al señalar que, y cito, en muchos sentidos las ciencias sociales se encuentran fragmentadas. De hecho, algunos sostienen que las disciplinas están en desorden, que no hay una ciencia social sino varias, que en lugar de un paradigma hay distintas escuelas compitiendo. Este es un problema porque cada vez somos más conscientes de que a pesar de que vivimos en un mismo planeta, pertenecemos a mundos diferentes. Y si las ciencias sociales no se encuentran en el mismo mapa, ¿qué se debería hacer? ¿Y un mundo más integrado requiere ciencias sociales más integradas? Varios intentos en favor de una gran teoría han sido impugnados o desintegrados. Por ejemplo, el marxismo, el funcionalismo estructural, la sociobiología y la síntesis neoclásica. ¿Se debería mantener esta ambición por una gran teoría? ¿Existe una ciencia social o varias? ¿Se debería luchar por lo que los físicos llaman una teoría del todo? ¿Puede existir una teoría única que abarque todo el conocimiento, todo el comportamiento humano? ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿Con qué teorías tenemos que empezar? Hasta ahí la cita. Las preguntas resultan sugerentes porque tocan diversos temas que son motivo de muchos de nuestros cuestionamientos y preocupaciones. La interdisciplina, el multiparadigmatismo, los límites explicativos, el relativismo, las diferencias culturales, la historia de las teorías y la antropología de las teorías. Señalo brevemente una referencia a una propuesta que pone en duda la pertinencia del nacionalismo teórico y disciplinario, que además se suma a la propuesta de una teoría crítica del riesgo global que busca situarse como teoría única en la actualidad. Hoy en día, en el contexto de la globalidad, algunos se atreven a señalar que existen varias escuelas nacionales de las relaciones internacionales. Para el caso mexicano hay también aproximaciones destinadas a revisar la historia particular de esta disciplina desde que llegó a nuestro país. En este sentido, se observa una continuada profesionalización de la disciplina y la formación y consolidación de una comunidad académica cada vez más amplia y mejor comunicada, que va formando una acumulación teórica en la medida que adopta, reproduce y reinventa a partir de las propuestas teóricas que vienen de fuera. Otros más también reciben teorías alternativas elaboradas a partir de otras tradiciones teóricas en otras comunidades epistemológicas o disciplinarias y reelaboran los enfoques con los que trabajan. En este orden de ideas, el fenómeno que entendemos por globalización ha venido a transformar el mundo y el pensamiento sobre este mundo. Ulrich Beck lo llama la sociedad de riesgo mundial y afirma que, cito, rompe con la visión de culturas cerradas y separadas entre sí e introduce en la cotidianidad experiencias prácticas que sobrepasan las diferencias culturales. Es decir, ve una correspondencia entre la globalidad del orden material y la globalidad del orden de las ideas. Y de esta manera propone una, como le llama, hermenéutica cosmopolita para entender el cosmopolitismo forzoso, que significa cómo los procesos de internacionalización e interdependencia han cambiado las cosas y han hecho uno al mundo cada vez más mondo y lirondo, lo cual pone en duda la existencia o la sobrevivencia de la particularidad nacional o cultural de las teorías y las disciplinas. Para entender este mundo de riesgo, se argumenta la necesidad de superar el nacionalismo metodológico que condena a toda sociología a convertirse en una sociología nacional en la que los autóctonos investigan a los autóctonos para los autóctonos. Porque seguramente, esto ya lo añado yo, no pueden contar nada de los otros ni del mundo. Es decir, que la originalidad y particularidad sobre la que estamos reflexionando, en vez de ayudarnos a entender mejor el mundo, cuando no son inútiles, lo ocultan. Resulta en verdad sorprendente que un pensamiento crítico reduzca el cosmopolitismo de Kant a la expresión europea y a un pensamiento sociológico de algunos países y lo presenten como verdad única. La perspectiva del futuro que propone Beck, cito, no puede lograrse sin romper el horizonte normativo del nacionalismo metodológico y sustituirlo por un marco normativo obtenido de la dinámica de la sociedad de riesgo mundial.
coinciden con él David Hell, Anthony Giddens, Niklas Luhmann, que llegan a lo que me parece un totalitarismo de las ideas. En materia de nuestra disciplina es indiscutible el hecho de que las relaciones internacionales han estado dominadas por las teorías y los enfoques norteamericanos o anglosajones. La influencia política de los Estados Unidos en el mundo desde el fin de la Primera Guerra Mundial ha contribuido a esta hegemonía teórica. Al poderío político, militar y económico se le ha sumado su pensamiento y su cultura, y ambos han permeado las culturas y los pensamientos nacionales. Los enfoques teóricos llegaron junto con la propia disciplina y durante mucho tiempo se discutió incluso si se trataba de una ciencia anglosajona, hasta que la apropiación de la misma ciencia y de sus enfoques y los múltiples debates teóricos que permitieron afirmar una madurez y complejidad epistemológica contribuyeron a diluir este anglocentrismo. No obstante la relevancia que estamos reconociendo a la teoría, es necesario también desmontar el velo de su infranqueabilidad y develar el mito de su mecanismo de acción en las ciencias. Generalmente, la reflexión sobre las teorías distingue la teoría como un aspecto de la filosofía y la teoría como un aspecto de la ciencia. Esta distinción proviene en buena medida de Immanuel Kant, quien tuvo interés en reconocer el conocimiento verdadero como derivado de la ciencia. En ese sentido, el resto de mi reflexión se dividirá en tres partes. 1, la invención de la teoría en el orden filosófico. 2, los problemas epistemológicos de la teoría, su ámbito o nivel científico, donde encuentro también los problemas de su enseñanza. Y 3, el ámbito metodológico. Así conviene recordar que la teoría inicia como forma y método de la filosofía, incluso de la teología, como en la tarde de ayer nos recordaba el doctor Paulino Arellanes. Su función es ver. El verbo griego teorein significa mirar. De esa palabra viene la palabra teatro, que es donde se mira, lugar para observar. Más aún, como también se mencionó ayer, la palabra ta teorica se refería a los recursos que daba el Estado a los ciudadanos pobres para que compraran sus entradas al teatro. En ese no estado de bienestar, la necesidad de ver era considerada primaria. Basta recordar el sentido de destino, historia y comunidad que representa el teatro en Grecia y cómo la tragedia, según nos dice Nietzsche, pero también Freud, es una forma no mítica de explicar y comprender el mundo, una forma que podríamos llamar plástica. En ese sentido, la vida teórica se opone a la vida práctica. La teoría se asocia a la vida contemplativa, en oposición a la vida activa, que niega el ocio, negocio. En esta óptica, es en esta óptica que la teoría busca los primeros y los últimos principios, después arqueológica y escatológica, busca las causas de las causas y el fin de los fines, pero esta tarea parece alejada de la vida práctica. Por ello Kant la aborda en su texto sobre el tópico: esto puede ser correcto en teoría, pero no vale para la práctica, en la que hace una definición del concepto de teoría que ha servido de puente a su uso en la filosofía y en la ciencia. Cito: se denomina teoría incluso a un conjunto de reglas prácticas cuando estas reglas, como principios, son pensados con cierta universalidad y por tanto han sido extraídos de una multitud de condiciones que influyen necesariamente en su aplicación. De hecho, su argumento en favor de una estrecha correlación entre teoría y práctica se reafirma en el estudio de lo internacional, o como dice el propio Kant en su conclusión, en la conclusión de este artículo que cito,
en lo cosmopolita, pues, cito, se mantiene la tesis desde el punto de vista cosmopolita, lo que vale por fundamentos racionales para la teoría, vale también para la práctica. Así pues, la teoría tiene una dimensión filosófica a la que no renuncia del todo. El segundo momento de la teoría es precisamente su función científica, su contribución a la estructuración de la ciencia y sus diferencias disciplinarias. Esta dimensión es obviada en ocasiones y casi se consagra este cierto olvido cuando la atención que se le dio, por ejemplo, a la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, se enfocó en el concepto paradigma y se echó de lado el de teoría como si fuera un concepto no problemático, ya resuelto, y no sustantivo en la formación y estructuración de la ciencia normal y parte nuclear de las revoluciones científicas. Debemos recordar en ese sentido que en la multiplicidad de las teorías, Kuhn distingue entre dos tipos: las teorías que ganan consenso y las que no lo obtienen. De esta manera, Kuhn define el concepto paradigma, cito, para ser aceptada como paradigma, una teoría tiene que parecer mejor que sus competidoras, pero no necesita explicar, y en efecto nunca lo hace, todos los hechos que se pueden confrontar con ello. Termina la cita. De esta forma, las teorías se convierten efectivamente en el principal elemento que constituye a las ciencias y su diversidad disciplinaria. El día de ayer recibí en la unidad de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales al embajador Raúl Valdés, que también había estudiado Ciencias Diplomáticas y que nos relató cuál era el currículum de esa licenciatura. En fin, hay muchas cosas que decir ahí. Una es que se perdió lo diplomático cuando se ganó en las relaciones internacionales. Pero me parece que la diferencia fundamental es la incorporación del área teórica, ¿no? Del área teórica metodológica. En este nivel científico, la teoría comunica, pero también silencia la realidad entre las ciencias. Construye de este modo la multidisciplinariedad científica y sus vasos comunicantes inter y transdisciplinarios. Por ello mismo, si entendemos que una ciencia es un lenguaje particular, exclusivo e inconmensurable para las otras ciencias, en el sentido que lo enuncia Ludwig Wittgenstein, el mejor medio de comunicar este lenguaje es el ámbito de la formación profesional a través de la enseñanza de las teorías, la escuela. No hay, pues, comunidad científica, comunidad de internacionalistas, si no hay enseñanza de las teorías que se han ido incorporando a esta ciencia, si no hay aprendizaje del léxico disciplinario. Incluso puede pensarse que más aún para las ciencias sociales y políticas en las que se inscriben las relaciones internacionales. Dice Hans-Jörg Gadamer, cito, Platón tenía ante la vista, con su educación para la teoría, algo cierto para todos los tiempos, y no solo el hecho de que la educación teórica absorbió la cultura escolar de toda la posteridad. En la idea de la formación, continúa perviviendo parte de la expectativa de que la ocupación teórica con cosas que no le incumben a uno, que están libres de todo cálculo de necesidad o de utilidad, pertenece a toda formación profesional y a la objetividad del poder hacer exigido a ella. Platón ha expresado, con su paradoja de los filósofos reyes, una verdad persistente. Solo aquel que es idóneo para gobernar sobre otros, el mejor, sabe y sabe hacer como su oficio le encomienda. El ideal de la vida teórica tiene, por lo tanto, también una
significación política. Finalmente, el ámbito más inmediato de la teoría es su construcción, la teorización. De hecho, enseñamos teorías no para que los alumnos conozcan lo que dicen ciertos autores elegidos arbitrariamente sobre la sociedad internacional en que vivieron, ni para que aprendan conceptos más o menos abstractos y generales cuya relación con la vida puede ser distante. Enseñamos teorías para mostrar a los alumnos cómo otros autores resolvieron o plantearon preguntas sobre la realidad. Stanley Hoffman hace una taxonomía de las teorías de las relaciones internacionales al dividirlas en sistemas de preguntas y sistemas de respuestas. Aunque desde mi punto de vista las teorías se reducen a ello, preguntas y respuestas. Por ello, no se termina de aprender teorías o no se culmina adecuadamente si no hay un ejercicio de teorización. No la invención de nuevas teorías, que sería un propósito exorbitante, sino la posibilidad de plantear preguntas y resolverlas en marcos de referencia ya existentes. Ese es el objetivo principal de la investigación. En ese sentido, las teorías no son un catálogo para elegir ideas que no nos pertenecen, como si fuera ropa que comprara uno en un almacén, o para obligarlas a responder preguntas que no plantearon originalmente, sino a resultado de un proceso de investigación y B, modelos más o menos generales e imágenes del mundo de lo real a través del mundo del habla. Ciertamente hay escuelas que han consagrado ciertas teorías hasta el punto del fetichismo y a partir de ahí deducen lo real y lo reducen. Esos son modelos de investigación de teoría única. Hemos sido testigos de los vicios que ello trajo en el marxismo, por ejemplo, y hoy somos testigos de otras fetichizaciones de las teorías en boga. A ese vicio había que añadirle el de ciertas tendencias que al huir de la investigación empírica sin más, cayeron en la ritualización de las teorías y de ese modo falsificaron la realidad. Por ello me parece que la investigación con una metodología teórico-hipotética puede tener una salida creativa de las teorías a partir de operaciones solas o combinadas que propongo, que son uso crítico de las teorías, uso contextual, eclecticismo razonado y razonable, acto hermenéutico y acto heurístico. Por lo tanto, como docentes responsables, no habría que negarles a los alumnos la posibilidad de hacer un ejercicio de teorización a través de la metodología de la investigación de una tesis de licenciatura o de otros mecanismos de rigurosidad metodológica y científica. Si no tenemos esa formación, seguiremos desde México reproduciendo, calcando o en el mejor de los casos, adoptando y adaptando teorías exógenas. Ciertamente las teorías como parte del mundo del habla requieren un alto nivel del dominio del habla, del lenguaje y de la lengua. Requieren una gramática disciplinaria y una sintaxis cultural propia. Parece extraño pensar en teorías mexicanas, más aún pensar en teorías otomís o choles, pero el referente idiomático es parte del referente cultural implícito en toda teoría. Termino con una paradoja planteada en el multicitado Elogio de la teoría de Gadamer, que nos recuerda la forma en que el mundo moderno no puede prescindir del pensamiento científico y teórico. Dice Gadamer: como
individuo continuamente debe consumar la rearticulación del saber teórico en su saber práctico de la vida, porque necesita ser objetivo, se da para la vida una cultura basada en la ciencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. A continuación tenemos al doctor Alfredo Romero Castilla. Doctor Víctor Bata. Okay. Buenas tardes. También quiero comenzar para agradecer a los organizadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla su invitación y su hospitalidad. Está apagado. Es de arriba. Ahí está. A ver. Sí, quiero también aprovechar para agradecer a los organizadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla su invitación a participar en este evento y su hospitalidad. Creo que este tipo de cursos son muy importantes y necesarios para fortalecer la formación de todas aquellas personas que quieren hacerse de herramientas conceptuales para interpretar con mayor rigor la sociedad mundial de nuestro tiempo. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Les decía que estarán de acuerdo conmigo en que cuando digo la sociedad mundial de nuestro tiempo me refiero al futuro, porque desde hace algunos años el futuro ha dejado de ser algo lejano y prácticamente está a la vista de todos. Titulé mi trabajo Interpretar el pasado o indagar el futuro. Dos puntos, la utilidad de la teoría. Igual que Alfonso, yo también parto de la idea de que hay una crisis de las ciencias sociales y de las teorías que las constituyen, y eso atañe también a la ciencia de las relaciones internacionales. La idea de que las ciencias sociales están en crisis se explica porque su referente, el mundo social, también está en crisis. Pero no se alarmen, como dijo Alfonso, la crisis no es necesariamente el anuncio de la muerte, sino un momento de transición y de cambios tanto del mundo como de las ciencias y sus teorías. La crisis de las ciencias sociales y de las relaciones internacionales se explica fundamentalmente La crisis de las ciencias sociales y de las relaciones internacionales se explica fundamentalmente porque las interpretaciones que ofrecen de la realidad son muy pronto rebasadas por nuevas manifestaciones de los mismos procesos o por acontecimientos inéditos. La compleja dinámica mundial y la velocidad de los cambios que están ocurriendo en todos los ámbitos del quehacer humano aumenta cada día el rezago teórico y por ende restan utilidad al conocimiento que se tiene del mundo social. Esto significa que son poco útiles ya las teorías y perspectivas que se están analizando en este curso. Antes de responder esta pregunta, aclaremos que la teoría social y la teoría internacional entre ellas tienen una doble connotación. La teoría es productora de conocimiento
y a la vez conocimiento producido. Como productora de conocimiento, la teoría social es una propuesta metodológica para observar e interpretar ciertos aspectos de la realidad de un contexto histórico determinado, pero solo ciertos aspectos, no todos, aunque se trate de una perspectiva metodológica totalizadora, holística, sistémica y compleja. Por ejemplo, el marxismo como método de investigación social que surgió para dar cuenta del funcionamiento de la economía capitalista industrial del siglo XIX, hoy sigue siendo útil como perspectiva metodológica para explicar determinados aspectos del capitalismo del siglo XXI, que se siguen manifestando en algunas regiones del mundo. Entendida como método, la teoría, los enfoques teórico-metodológicos, creados en contextos históricos y sociales ya superados o específicos, son útiles todavía para explicar determinados aspectos de la realidad en otros contextos. En el caso de la teoría como conocimiento producido, la otra connotación, su utilidad se reduce y es mucho más relativa. Si por teoría entendemos también la explicación puntual del movimiento de ciertos aspectos de la realidad social, entonces nos daremos cuenta que es poco útil para interpretar procesos que ocurren en otros contextos diferentes a los que enmarcaron su elaboración original. Los planteamientos y conceptos que ofrece la obra de Hans Morgenthau, por ejemplo, sobre la política mundial de mediados del siglo XX, no pueden ser aplicados al pie de la letra para describir la política mundial del siglo XXI. Su utilidad es relativa. Eso explica la adecuación del enfoque a nuevos contextos y justifica la aparición, después, del neorrealismo como conocimiento producido para explicar algunos aspectos novedosos del poder o de la política mundial de finales del siglo XX. Así pues, la teoría es una herramienta que puede utilizarse las veces que se quiera en el proceso de investigación para construir conocimiento nuevo, pero el conocimiento producido con ella es útil para explicar puntualmente una sola vez determinados aspectos de la realidad. Esto nos indica que la construcción de conocimiento es un continuo proceso de elaboración y reelaboración teórica. Nos indica también que las teorías deben revisarse constantemente para que sigan siendo útiles como interpretadoras de la realidad. Tomando en cuenta esta doble connotación teórica, como enfoque que ayuda a construir conocimiento y como conocimiento producido, y regresando a la idea original de la crisis en la que se encuentra la teoría internacional, en razón de su incapacidad para dar cuenta de la dinámica de los cambios mundiales, económicos, políticos y sociales, propongo que la mejor forma de enfrentar ese rezago es considerando al futuro como ámbito importante de la investigación social mundial. Con ello la teoría volvería a ser útil. Me explico. La utilidad de la teoría internacional debe medirse, o tradicionalmente se ha medido, por su capacidad para dos puntos, para explicar tres cosas: explicar los fenómenos del pasado, comprender cómo se manifiestan en el presente, y el tercer elemento, vislumbrar cuáles serán sus probables desenlaces en el futuro. Pregúntense ustedes si las teorías internacionales que conocen cumplen estas tres aspiraciones: explicar los fenómenos del pasado, comprender cómo se manifiestan en el presente y vislumbrar cuáles serán sus probables desenlaces en el futuro. Alcanzar este triple objetivo requiere conceptualizar el tiempo como una construcción mental, como una idea que no podemos ver, pero que existe, que es fundamental para construir conocimiento renovado y útil. El tiempo como condición fundamental para construir conocimiento renovado y útil. El concepto de tiempo ayuda a percibir que los procesos sociales son diacrónicos, transcurren, tienen un origen, un desarrollo y un desenlace.
Sabemos que el tiempo existe cuando percibimos acontecimientos que comienzan por una causa y terminan con un efecto. Los eventos físicos, sociales, hasta personales, simplemente ocurren y es el cerebro humano el que los ordena para distinguir si ocurrieron antes, si están ocurriendo ahora o ocurrirán después. Con un objeto de estudio tan dinámico como es la sociedad mundial, la inclusión del tiempo es fundamental para construir una teoría internacional sólida. El tiempo es útil para distinguir entre permanencia y cambio. ¿Cuáles son los elementos o aspectos de la sociedad, de las sociedades que se mantienen más o menos constantes y cuáles de ellos se transforman con mayor velocidad, dando lugar a modificaciones que permiten ver el avance y desarrollo de los procesos históricos? El tiempo sirve también para apreciar los ritmos, concepto que alude a la velocidad entre dos o más cambios. Nos referimos a las aceleraciones, estancamientos y retrocesos. El tiempo finalmente sirve para tener claro cómo se relaciona la sociedad con la política y cómo los políticos privilegian el corto plazo y desdeñan el mediano y el largo plazo. Teorizar, considerando el tiempo, requiere un pensamiento que se abra al futuro, pero conceptualizándolo más allá de proyecciones simples o escenarios de ciencia ficción. Los modos de pensar en el futuro han cambiado a lo largo de la historia. En las sociedades antiguas se adivinaba, en las sociedades modernas se pretendía producir conocimientos científicos sobre el futuro. Fue la pretensión de la futurología, el determinismo tecnológico o el progresismo lineal. Las estructuras sociales de las sociedades antiguas ayudaban a prever el futuro como una continuación de la tradición histórica y quienes lo hacían no se equivocaban mucho. En las sociedades contemporáneas, la experiencia y el pasado cada vez son menos útiles para indicarnos el curso futuro de las cosas, de los procesos. Hoy el futuro resulta más incierto que nunca y por lo mismo requiere un trabajo imaginativo para interpretar las tendencias, las rupturas y los profundos cambios. En las sociedades actuales no podemos más que aspirar a reducir la incertidumbre asociada con el futuro. La teoría que se atreva a indagar el futuro no busca un destino inexorable y determinista, sino solo plantear conjeturas razonables sobre lo posible y probable. Su utilidad social radica en construir una representación del futuro deseable, pero a partir de la observación de futuros probables. Al futuro llegaremos no como resultado de una evolución lineal de los fenómenos, sino como resultado de una cadena compleja de acontecimientos de variada significación que podemos anticipar probabilísticamente sin pretender ningún tipo de certeza. Si en algo quieren contribuir las comunidades epistémicas de relaciones internacionales, en este caso, a la supervivencia y el bienestar de la humanidad, están obligadas a incluir el futuro en sus investigaciones. Pero si las teorías que ofrecen, por el contrario, si las teorías que ofrecen no se arriesgan a indagar los fenómenos emergentes portadores de futuro, si no se atreven a plantear conjeturas razonables, si les da miedo equivocarse en el diseño de escenarios con diverso grado de probabilidad, entonces están justificando que los políticos que toman las decisiones se sigan limitando a gestionar el ahora. Los conceptos de resiliencia, riesgo, emergencia, gobernanza, se han construido precisamente para pensar procesos de cara al futuro. Por supuesto que la aceleración del tiempo y la complejidad social dificultan la percepción anticipada de los procesos y fenómenos mundiales del futuro, pero la incertidumbre y la complejidad no debieran hacernos cruzar de brazos para esperar que el futuro simplemente ocurra, para después, ya que sea realidad histórica, ahora sí tratemos de conocerla, aunque otra vez la aceleración de los cambios vuelva a nuestro conocimiento
nuevamente rezagado y otra vez inútil. Propongo que el proceso de reconstrucción del mundo que estamos viviendo obliga a un mayor entrelazamiento entre pasado, presente y futuro. ¿Para qué sirve conocer? Para explicar qué es lo que está pasando y actuar en consecuencia. Pero como las cosas están pasando demasiado rápido, el conocimiento que ofrezcamos debe incluir algún tipo de consideración sobre lo que podría pasar también. Las interacciones e interdependencias globales que estamos viviendo obligan a pensar que las acciones tomadas hoy producirán algunos efectos inmediatos, pero otros también de largo plazo que se manifestarán en el futuro. Efectos ambos, los que podemos ver ahora y los que se manifestarán en el largo plazo, que la teoría debe considerar. Solo así se puede orientar correctamente la toma de decisiones en un mundo tan dinámico, complejo e incierto. Entonces la teoría internacional debe abrirse holísticamente a lo ancho para incluir toda la diversidad y complejidad de las interacciones sociales mundiales o globales, pero también debe abrirse a lo largo, hacia la indeterminación e incertidumbre del futuro. La utilidad de tal enfoque lo da su compromiso y responsabilidad con las generaciones futuras, a quienes les dejaremos algún tipo de certezas estructurales y algunos planteamientos hipotéticos y probabilísticos sobre el porvenir. La teoría internacional tiene que considerar que ya conocemos algo del futuro. El futuro no es completamente incierto. Ese conocimiento sobre el futuro está siendo producido por empresas transnacionales, por gobiernos, por organismos y centros académicos públicos y privados, nacionales e internacionales. Por ejemplo, sabemos que en el 2050 la Tierra será un planeta con mucha población, aproximadamente 9.000 millones de habitantes. Existe conocimiento demográfico que desglosa cómo podría estar repartida esa población por regiones y países. Se sabe también que cerca del 70%, hay quien dice que 60 o 70%, de esa población vivirá en gigantescas ciudades. Hay evidencias y proyecciones que señalan un creciente envejecimiento de la población de los países que hoy llamamos industrializados. Toca a los internacionalistas indagar las implicaciones económicas, políticas, sociales, nada más de este ejemplo, de estos procesos diacrónicos. Así es que, casi concluyo, el viejo objetivo de la teoría, sintetizar conceptualmente la realidad observable, ya es insuficiente. Por supuesto que la experiencia y la historia son indispensables, pero la construcción de conocimiento nuevo debiera descansar en indagar lo desconocido, los fenómenos que apenas se ven, los procesos emergentes, las posibilidades, incluso los fenómenos inesperados. No solo la vieja fortaleza del Estado-Nación y la primacía de la soberanía territorial, no solo los nacionalismos, las migraciones, la acumulación de riqueza en manos de los dueños de las empresas, ni el poder militar como recurso de las grandes potencias, sino además la emergencia de formas de dominación transnacionales, la globalización de la lucha de clases, la lenta formación de la sociedad civil global, el impacto de las tecnologías en los procesos políticos de dominación y de liberación, las implicaciones múltiples de la sociedad del conocimiento, la construcción de ciudadanía cosmopolita en algunas regiones del mundo, el nacimiento de la administración pública supranacional, la catástrofe medioambiental que se vislumbra, la recurrente crisis económica y financiera que vemos todos los días. Por supuesto que hay mucho más preguntas que respuestas a la hora de investigar el futuro, pero no caso el proceso de investigación empieza con preguntas. La diferencia es que las preguntas sobre el futuro son cruciales para construir o para orientar la construcción de un mundo mejor para las nuevas generaciones. Gracias. ¿Cuál fue el bueno esto? Ya no sé cuál fue.
Bien, yo también quiero agradecer a Adriana y a todos los que han participado en la organización de ese tipo de seminarios que yo le considero realmente muy importante, porque me atrevería a señalar que es tal vez la primera ocasión en la que se convoca por muy distintos vías a discutir problemas de conocimiento que debimos haber discutido desde hace mucho tiempo, y que desde luego rompe también un poco con esta visión que yo tengo del mundo académico mexicano y de relaciones internacionales, ¿no? De un archipiélago en la que cada quien estamos sentados en nuestra isla barataria y desde ahí planteamos y decimos cosas, pero no establecemos un diálogo ni líneas cruzadas que pudieran de alguna manera retroalimentarnos y darnos otra perspectiva del trabajo que estamos haciendo. La teoría en ese sentido es una actividad muy importante por lo que representa en términos de la construcción del conocimiento y en términos de la obligación pedagógica que tenemos de enseñar a nuestros estudiantes precisamente a teorizar, no a conocer teorías únicamente, sino a teorizar, que como parafraseo aquí a Alfonso, no se trata de inducirlos a que elaboren una teoría, porque también eso sería desmesurado, pero sí por lo menos que tengan la idea y la conciencia clara del sentido que reviste precisamente la necesidad de teorizar. El trabajo que yo tengo preparado es de una índole un poco distinta a lo que ya han expuesto mis colegas y habrá de concluir la doctora Arroyo. Es una cuestión que me ha atribulado durante mucho tiempo y aclaro que no creo tener tampoco ni una visión acabada de esta cuestión, ni tampoco una respuesta mucho más completa para su solución. Les pido entonces me permitan comenzar esta presentación exponiendo cómo es que llegué a interesarme por la ausencia de teorización en relaciones internacionales fuera de los confines de la academia anglosajona. Mi formación académica se inició 8 años después de la fundación de la entonces denominada Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. No fui contemporáneo de Raúl Valdés, pero de cualquier manera estábamos en el mismo barco. Cuando también comenzó la gestación del cultivo académico de las ciencias sociales en nuestro país. Ese es un punto que me parece importante tener presente, porque es claro que hace 60 años no había cultivo de ciencias sociales en este país, que precisamente el semillero de la producción de conocimiento en ciencias sociales fue ciencias políticas, y por fortuna hoy está esto muy diversificado por todo el país en una multiplicidad de instituciones. Pero les pediría yo que pensaran un poco lo que fue este proceso en el que prácticamente no partíamos de cero, porque junto al establecimiento de los programas que buscaban formar sociólogos y politólogos, nacieron también los que buscaban preparar diplomáticos y periodistas. Se agruparon entonces 2 disciplinas que poseían desde tiempo atrás un estatus reconocido como ciencias sociales, con otras 2, las entonces denominadas ciencias diplomáticas, y ese es mi diploma, de ciencias diplomáticas, no de relaciones internacionales, y el periodismo, campos de estudio sobre el que no había un referente explícito que reconociera su ubicación como tales. Esta imprecisión le imprimió a la primera un sello de juridicidad en sus primeros programas de estudio, que fue parcialmente remontada 2 décadas más tarde, y que me perdonen también los
juristas internacionales, pero que hay una renuencia a no entender que la perspectiva del derecho internacional fue una etapa en la construcción de la disciplina de relaciones internacionales. Sí que tiene una importancia, pero no es la que le da el sello que la define. Mi encuentro real con la denominada teoría de las relaciones internacionales, hecha en Estados Unidos, que es lo que me preocupa, fue durante mi estancia en la República de Corea, en los seminarios de posgrado impartidos por jóvenes profesores coreanos egresados de universidades de Estados Unidos, quienes me introdujeron al realismo político y a la teoría de los sistemas. Si bien me pareció importante saber que el verdadero estatus de una ciencia social requiere de ser sustentado sobre fundamentos teóricos, idea que en esos años, también se ha dicho de paso, en México no se concebía, me percaté de que esas perspectivas no buscaban dar una adecuada explicación a la realidad internacional en toda su extensión, sino que más bien pretendían construir un marco teórico que permitiera darle sentido a las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos como potencia mundial y que sirviera además para justificar las acciones de su política exterior, especialmente en lo que correspondía a la URSS. Y no digo ex-URSS porque históricamente existió. Nadie hace referencia al ex imperio romano cuando hablamos ahora de aquello. Esta impresión me quedó más clara cuando tiempo después uno de mis profesores coreanos me pidió leer un texto de su autoría en el que se proponía explicar la división de la península coreana con base en la teoría de los sistemas propuesta por Morton Kaplan. El autor sustentaba que este era un producto de los juegos de poder de Estados Unidos y la URSS y de la influencia que ambas potencias ejercieron sobre las fuerzas políticas que formaron los dos estados coreanos constituidos en 1948, y exploraba cuál de los posibles modelos propuestos por Kaplan podría explicar mejor la cuestión. Aclaro que esa sigue siendo la perspectiva que aún se mantiene de que la división de Corea fue hecha por la URSS y Estados Unidos, cosa que es inexacta, pero de ahí partimos y por eso tenemos todo el embrollo que hasta ahora perdura en relación con la guerra de Corea y con la situación de Corea del Norte. Además, hay asuntos que no quiero abordar, pero que desde luego están relacionados con esta cuestión. Por ese entonces yo estudiaba también historia coreana y mi inmersión en ese tipo de en los textos históricos me ofreció otra visión del problema, que aclaro, tampoco mis profesores coreanos parecían advertir. Desde una perspectiva histórica, el problema de la división, se inició como un proceso de fractura de la nación coreana que no data de 1945, sino que se remonta al menos a un siglo atrás, cuando la rígida estructuración social imperante en el antiguo reino coreano no permitió crear las condiciones que hubieran podido frenar las presiones colonialistas de las que Japón sacó posteriormente la mayor ventaja. A este proceso se debe agregar también los efectos del dominio colonial japonés, el que por un lado forzó la incorporación de los habitantes de la península a un proceso de modernización capitalista, y por otro, sus pretensiones de absorción cultural que ahondaron más las grietas en la conciencia nacional coreana, cuyas expresiones nacionalistas se dispersaron por muy distintas direcciones hasta bifurcarse en dos tendencias que fueron las que terminaron por empatarse con los intereses de ambas potencias ocupantes. Evidentemente, para Morton Kaplan, esa experiencia histórica no era una variable pertinente en la construcción de sus modelos sistémicos. Ya incorporado como profesor en ciencias políticas, me llamó la atención que en la reestructuración del plan de estudios de 1967, en el que la disciplina adquirió formalmente el nombre de Relaciones Internacionales, no figurara el estudio de la teoría. Este apareció más tarde y a partir de entonces se empezó a impartir
como una materia aislada del resto del contenido del plan, concebida además no como un ejercicio de reflexión intelectual que indujera a los estudiantes a preguntarse cuál era el sentido que debería revestir el conocimiento de la realidad internacional, sino como un programa de historia de las ideas centrado en los llamados debates teóricos de la Academia Estadounidense, cuyas aportaciones son reconocidas como el paradigma dominante al que ineluctablemente había que adherirse y aplicar. Esa es la manera como se ha estudiado la teoría. Mi posterior experiencia de trabajo en universidades japonesas también me dejó la impresión del predominio de la teorización anglosajona en el mundo, con una diferencia que en la academia japonesa se abren dos vertientes para la explicación teórica de las relaciones internacionales: la ciencia política y la economía, a diferencia de Estados Unidos, donde la disciplina sigue siendo considerada como un apéndice de la ciencia política. Resulta entonces que por doquier aparece la influencia de la academia estadounidense, con diferencias de matiz, pero con una conciencia muy clara de que esta es un producto netamente estadounidense, al grado de que no falta quien afirme sin ambajes que posee la apelación controlé por Estados Unidos. Más aún, hay quienes van más lejos y le atribuyen una dimensión más amplia y que le eleva el rango de constituir la teoría occidental. Yo tengo un problema por mi formación en estudios asiáticos de definir lo oriental y lo occidental. Para mí lo oriental es una abstracción hecha en Europa y en otros que posee un sentido realmente que denosta e incomprende a las sociedades asiáticas que yo estudio. Pero tampoco tengo la posibilidad de afirmar qué es lo occidental, de dónde parte esta idea y qué es lo que se identifica como occidental. Evidentemente, en ese sentido, lo occidental es lo que se produce en los países de habla inglesa, como posteriormente me referiré, pero en realidad, es decir, ¿qué es lo occidental? ¿Somos acaso los mexicanos netamente 100% occidentales? Me temo que no, por el tipo de país que somos, por las contradicciones sociales que tenemos, no lo somos, por la multiculturalidad que nos rodea. Pero en fin, evidentemente, llegado a un primer momento de definición, diríamos que somos occidentales, pero con esta aclaración, si quiero decir, voy a utilizar el término occidental, pero para mí no tiene ese peso específico que se le atribuye. Hago esta referencia porque hace poco encontré este enunciado en el título de un reciente artículo escrito por Amitabh Acharya, que supongo es nativo de la India, y Barry Busan, que trabaja en Australia, del que tomo algunas notas que me sirven como pretexto para plantear el sentido de ese trabajo. El artículo tiene el sugestivo título de ¿por qué no hay una teoría de relaciones internacionales no occidental? Y fue publicado en la revista International Relations of the Asia Pacific en agosto de 2007. El propósito de esos autores es explorar, por un lado, el por qué no se teoriza en otras partes del mundo y se adopta seguir la pauta trazada por la Academia Anglosajona, y por otro, proponer la incorporación del legado intelectual asiático, en el que pueden con toda certeza encontrarse elementos susceptibles de servir de asidero para ampliar una perspectiva teórica que remonte el carácter de las propuestas de lo que ellos llaman la teorización occidental. Según esos autores, la teorización de relaciones internacionales ha sido producida por y para el Occidente, y esa se basa en el supuesto de que la historia occidental es la historia mundial, lo cual plantea una hegemonía fincada en un etnocentrismo que a su vez refleja una política de exclusión.
Esto es así porque, en palabras de Robert Cox, citadas por estos mismos autores, la teoría siempre resulta ser para alguien o persigue ciertos propósitos. Este término me parece interesante señalarlo porque creo que hasta el momento ninguno de nosotros ha suscrito una sentencia como esta, pero en fin, es lo que ellos consideran que es el sentido que reviste la producción de la teoría. Esa expresión, pensada de otra manera, plantea que no solo consiste la teoría en la búsqueda del conocimiento sobre un objeto de estudio, sino que también implica la construcción de una visión del mundo. De esta manera, estos autores dicen, cada una de las propuestas teóricas más conocidas persiguen un determinado propósito. Así, el liberalismo se identifica con el capital, mientras que el realismo y los pluralistas de la escuela anglosajona buscan mantener el status quo y el papel preponderante que las denominadas grandes potencias quieren todavía representar en el sistema internacional, mientras que los impulsores de la visión marxista y de la teoría crítica aspiran por su parte a darle voz a los grupos marginados. Este carácter restrictivo de las perspectivas anglosajonas se acentúa todavía más con el hecho de que el estudio de las relaciones internacionales se ha identificado, como ya lo he dicho, como un apéndice de la ciencia política y que a renglón seguido se afirme que ese es el campo disciplinario por excelencia sobre el que se puede construir teoría, lo que impone la preeminencia de una sola visión disciplinaria. Esto me parece también interesante porque en algún capítulo de mi existencia en ciencias políticas, en ocasión de un proceso de reforma de planes de estudio, nos topamos con la cuestión de que nuestros colegas sociólogos y de ciencia política se asumían como los únicos que podían y debían hacer teoría, y nosotros estábamos en el limbo del conocimiento e incluso se llegó a señalar que tal vez sería mejor que relaciones internacionales y ciencias de la comunicación formaran un mundo aparte porque no estábamos cercanos a las ciencias sociales. No narro el desenlace porque la sorpresa que se llevaron fue mayor, pero de esto ya sería darle otro sentido. Pero sí considero que es necesario romper con esta visión unilateral y con la idea que priva entre el círculo de politólogos de que su campo es el único propicio para producir teoría, ejercicio al cual le atribuyen además la infundada pretensión de que sus propuestas teóricas poseen además una validez universal. Basten estas tres consideraciones para preguntarse entonces, ¿cómo es que a pesar de esas evidentes limitaciones, la teorización anglosajona goza de gran aceptación y sus propuestas son emuladas por todos lados? Al respecto, el primer punto que señalan Acharya y Buzan es que para todos queda claro que la teorización occidental posee el mérito de haber sido la primera en tratar de darle una explicación teórica a la dinámica de la política mundial. Subrayo la dinámica de la política mundial porque evidentemente no cabe otra perspectiva. Que sabemos muy bien que ya no podemos hablar únicamente de política mundial, lo cual no implica aceptar el hecho de que la producción teórica construida haya estado marcada por la historia moderna europea y por la imposición de sus estructuras políticas en el resto del mundo, las que, ligadas a la prevalencia de la visión del sistema de Westfalia, deducen de esos autores que, sobre la energía internacional, deducen que hay una estrecha visión. En un segundo punto afirman que esas propuestas teóricas están ligadas a la égida del poder político de Estados Unidos. Otra cuestión que señalan también es que se aceptan esas premisas teóricas en general, lo atribuyen a
a una especie de aceptación que lleva a reconocer la superioridad del pensamiento anglosajón, independientemente de que esté uno o no de acuerdo con lo que propone. Todo esto, desde luego, tiene también otra connotación. Es conocimiento producido en inglés, la lengua franca de la difusión del conocimiento, y esto también es otro carácter etnocéntrico de esas teorías. Entonces, aquí también se plantea el problema de que si uno no escribe en inglés, no es conocido. Pero aún en el caso de que se pueda escribir en inglés, y ellos aclaran muchas veces que está pensando en los asiáticos, de que para ellos muchas veces el inglés es una tercera lengua, aún sobreponiéndose a esa situación, topan con que la academia occidental se considera que no reúne los requisitos, por ejemplo, para publicar esos materiales. Entonces, en ese sentido, también habría que señalar que hay una necesidad de teorizar en términos distintos a los que hasta ahora han sido expresados. Pero es importante advertir que los autores citados entienden por teoría occidental no una propuesta de cambio de paradigma, sino la apertura de una puerta que permite el acceso de otras ideas provenientes del pensamiento asiático. No me detengo en este punto, pero sí simplemente quisiera señalar que lo que están planteando es que para contrarrestar la hegemonía teórica de Estados Unidos y la cadena anglosajona hay que contraponerles otra. Y el pensamiento asiático y el hecho de que en Asia se esté ahora produciendo un fenómeno de avance económico, incluso hasta de poder mundial, esto es necesario incorporarlo para repetir justamente el mismo sistema. No hay otra cuestión. Entonces, yo quisiera, a manera de conclusión, solamente señalar que la problemática del mundo de nuestros días requiere de una visión comprensiva que no puede ser desarrollada por una sola disciplina, sino por la integración de un conjunto articulado de conocimientos provenientes no solo de las ciencias sociales, sino también de las ciencias naturales y otras ramas del saber científico. Estos requerimientos no los puede cumplir la actualización anglosajona tal y como se expresa en su estado actual, ni tampoco lo podría realizar la aspiración de desplazar la indagación teórica hacia nuevos horizontes geográficos con el fin de incorporar tradiciones intelectuales hasta ahora soslayadas. Si continúa prevaleciendo la misma perspectiva estadocéntrica que ya Stanley Hoffman criticó acremente hace 50 años por su etnocentrismo, su historicismo y su sesgo disciplinario orientado hacia la ciencia política, pues no hay mayor futuro. Pero yo diría, no es el único problema. El otro es la inercia intelectual que ha privado en la mayoría de nuestras instituciones académicas, donde no se realiza investigación teórica, sino que se hace la paráfrasis de las propuestas provenientes del norte en los salones de clase. A ese respecto es preciso señalar que de ninguna manera se propone rechazar el conocimiento de la producción teórica construida por la Academia Anglosajona, sino más bien de hacer el intento de trazar otras vertientes teóricas que permitan una comprensión más clara del mundo contemporáneo y que ahuyente de una vez por todas al fantasma del eurocentrismo y nos despeje el camino para convertirnos en verdaderos sujetos productores de teoría. Gracias. Bueno, pues también quiero agradecer a la Benemérita Universidad de Puebla y concretamente a la Facultad de Derecho de Relaciones Internacionales, a la doctora Adriana Sletza por
habernos invitado a participar en estas sesiones, en este seminario, en este curso que para todos nos es muy provechoso porque nos da la oportunidad de repensar muchas cosas. Yo quisiera empezar por retomar el ejercicio de memoria histórica que se empezó a hacer a raíz de la visita, yo no sabía, de ayer del embajador Raúl Valdés, de lo que acaba de referir el profesor Romero también por su experiencia en ciencias políticas y en la carrera de diplomacia. Y bueno, efectivamente también me considero parte de la historia. También me considero parte de la historia en ese sentido, puesto que también soy de ciencias diplomáticas, aunque bueno, ya después pasé a la dimensión de relaciones internacionales, pero sí quiero hacer algunos comentarios al respecto. Efectivamente, como parece ser que lo dijo el embajador Valdés, las relaciones internacionales perdieron lo diplomático, pero ganaron en lo teórico. Bueno, allí es donde puede ser que sea necesaria algo de historia, porque resulta que a mí me tocó un poco estar en la transición entre la diplomacia y las relaciones internacionales. Y efectivamente, bueno, la carrera de diplomacia era pues no por nada, pero era muy buena, estaba muy bien estructurada, era una carrera hecha a partir de diferentes disciplinas. Creo que es lo que había surgido a raíz de aquella reunión famosa de la UNESCO, o por ahí iba la cuestión que se efectuó en los años 50, y en donde, por cierto, participó el que entonces era director de Ciencias Políticas, que era nada menos que el doctor González Casanova. Él estuvo en esa reunión de la UNESCO. Y las ciencias diplomáticas de la época, pues sí, efectivamente tenían un enfoque histórico y jurídico principalmente, bueno, y como su nombre lo dice, diplomático, en el que participaban excelentes profesores de diferentes campos. Y bueno, creo que en eso pues también hubo una buena ganancia. Después se pasó a la denominación de relaciones internacionales, pero sin explicar mucho en qué consistía. Yo empecé a dar un curso, ya no recuerdo si era el de teoría o era el de introducción al estudio de las RI, y bueno, por ser un curso introductorio, lógicamente lo primero que se tenía que explicar a los alumnos era el concepto de relaciones internacionales, que era un concepto que no se encontraba fácilmente, porque para ese entonces a lo mejor eran todavía casi nada accesibles los libros de los clásicos del realismo y todo esto, ¿no? Yo tuve oportunidades de hacer unos estudios en esa época en Francia, y allá se encontraban con el mismo cambio. Entonces yo pude pues seguir muy de cerca una cierta discusión que se dio al respecto, en donde para explicar el concepto de relaciones internacionales pues había profesores especializados ya con la nueva perspectiva y textos, en fin, que a mí me llevó algo así como un semestre entender qué eran las relaciones internacionales. Cuando yo les contaba eso a mis alumnos, que eso pues ahora lo explicamos o se explica en 10, 15 minutos, qué sé yo, un tema cuando mucho, bueno, pues no entendían, lógicamente, les daba risa, ¿no? Que como yo me había llevado casi medio año, porque yo les contaba, en aprender, entender qué era eso de las relaciones internacionales,
una nueva disciplina, una nueva forma de construcción del conocimiento, referente a la dinámica, a la realidad internacional, etcétera. Bueno, pues cada término era un concepto que había que estar explicando y que no entendíamos porque las ciencias diplomáticas estaban enfocadas a la diplomacia bilateral, multilateral apenas se empezaba, y más que nada era por referencia a la política exterior y a la política exterior de México, ¿no? Entonces, ciencias diplomáticas. Pero bueno, lo que también recuerdo, porque sí me tocó estar en la transición, cuando se hizo ya un plan de estudios referente, es decir, ya con la concepción de relaciones internacionales, que tenía efectivamente esa perspectiva interdisciplinaria que no nos quedaba muy clara, sino que además todavía se practica en muchas escuelas, facultades. Había, sin embargo, una serie de opciones, de opciones profesionales, ¿no? De materias, bueno, no eran materias opcionales, sino eran construcciones con varias materias, pero ya como salidas. Entonces había una muy buena de servicio exterior, y ahí se recuperaba lo de la diplomacia, que por cierto, comentando yo ayer o antier con una de las profesoras de Relaciones Internacionales, le decía yo que en esa perspectiva de derecho diplomático y correspondencia diplomática y correspondencia de informes diplomáticos, historia diplomática, pues se formaron muchos de los maestros que todavía tenemos en la facultad, y no para mal, por cierto, ¿no? Y de allí hay una corriente que después se fructificó en términos de protocolo diplomático y todos los demás protocolos, pero salieron de esa primera fuente, ¿no? Y así eso para poner un ejemplo. Entonces, como hay, efectivamente, las ciencias tienen una historia que se desarrolla en los contextos en donde el trabajo de docencia, de investigación se realiza, ¿no? Entonces, comparando planes de estudio, pues nos damos cuenta de que no son iguales, y de que cada plan de estudio en los diferentes países hará énfasis, pues por ejemplo, en la historia de su país, en la historia de las relaciones internacionales de ese país. Hubo una temporada, una serie de congresos en los que nos tocó participar todavía, de escuelas latinoamericanas de relaciones internacionales, y en donde nos dimos cuenta cómo había semejanzas, pero también había diferencias, y había también connotaciones pues ya de otro tipo, ¿no? Ahora bien, en cuanto a lo internacional, bueno, yo creo que cada quien tendría algo mucho que decir de por qué esa perspectiva fue prevaleciendo y que, sin embargo, ahora en este siglo ya se reconoce, bueno, ya desde antes se reconocía, sobre todo, nunca hubo mucha coincidencia entre la escuela anglosajona y la escuela, una perspectiva europea de sociología histórica, en fin, que era mucho más abierta y que permitía aproximaciones a lugares que no eran precisamente occidentes, sino que eran lo que también se llamó por circunstancias histórico-políticas tercer mundo, ¿no? Porque el tercer mundo pues no era parte de Occidente, y efectivamente no había cómo aproximarse a estos países por la escuela anglosajona, y eso me remite también
a recordar lo que escribió Immanuel Wallerstein, en el sentido de que anteriormente, bueno, la antropología y la etnología se crearon para los pueblos de los países que no eran europeos. Y así nos quedamos por ahí, por el estilo, en el campo de las ciencias políticas y sociales, y de las relaciones internacionales. Actualmente hay una obra, un texto de una autora australiana, un texto muy bueno de relaciones internacionales, en donde ya, bueno, quizás por ser australiana, ella reconoce que efectivamente no todo era o es occidente en el campo de las relaciones internacionales. Entonces hace una presentación diferente de lo que es cómo ha evolucionado la disciplina en estos últimos años. Bueno, y yendo a alguna otra cuestión que tampoco quiero ser repetitiva, nosotros hemos discutido más recientemente en torno a cuál es la función de la teoría en relaciones internacionales, porque desde luego que hay una teoría que emerge de la filosofía, ¿no? Hacer teorías como hacer filosofía del mundo, de la vida, de la realidad, del presente, del futuro, qué sé yo, pero ya yendo al término o a la conceptualización de teoría, pues nos encontramos también con que hay la teoría en el sentido de disciplinario o de la ciencia, en donde se considera la teoría es lo que le da estructura, es como el esqueleto de la ciencia, que se llega a la teoría en la medida en que se va estudiando y se va descubriendo y se va tratando de explicar objeto u objetos de estudio. Entonces se llega a teorizar sobre ese objeto de estudio, sea un fenómeno, sea un proceso, sea un problema, etcétera. Y efectivamente esta concepción, que tiene que ver con la misma concepción de la ciencia y que ha sido heredada de las ciencias naturales, pues también nos ha presentado algunos obstáculos, porque sabemos, todos nos damos cuenta de que la sociedad, los fenómenos sociales no se pueden equiparar a los fenómenos naturales, aun cuando actualmente el quehacer o el hacer o el mal hacer de muchas sociedades esté afectando a la misma naturaleza y a la misma forma de cómo se están manifestando actualmente los fenómenos, entre comillas, naturales, pues lo cual quiere decir que también están sujetos a este impacto de la sociedad. Bueno, entonces, ¿qué es la teoría? Por lo que hemos dicho, al menos en esta mesa, la teoría es un constructo social. La teoría es un constructo social en donde están implícitos pues las propias historias, los intereses políticos, los intereses económicos, los intereses ideológicos de quien escribe a partir del contexto de donde escribe. Yo en una reunión reciente planteábamos esta misma pregunta y ahí dialogando con las autoridades de nuestra facultad les preguntamos, bueno, ¿cómo podemos salir de este impasse? No, bueno, pues pues por el pensamiento universal, ¿no? Pues hay que pensar de otra forma. Bueno, pues yo creo que en cierta forma creo que sí tienen razón, pero ¿cómo llegar a ese estadio, a ese estatus de que podamos
tener un pensamiento universal. Quizás ahora con la era planetaria y el cosmopolitismo el encuentro que se va dando cada vez más cercano entre lo social y la naturaleza, bueno, ya tengamos algunos elementos para pensar en términos más, pues si no universales respecto de todo el universo, pero sí de nuestro universo planetario, ¿no? Bueno, entonces las teorías surgen con el devenir histórico. Su pertenencia es contextual y por lo tanto, salvo ejercicios un tanto diletantes, se pueden utilizar unas teorías para explicar otros contextos, pero no siempre funcionan, ¿no? Ni tampoco siempre puede ser, pero bueno, en principio las teorías corresponden a acciones que se realizan en una época y en un contexto determinado, aun cuando tengan referentes históricos y cuando también tengan referentes conceptuales, porque pues no podemos estar inventando el idioma a cada paso, ¿no? Pero las teorías ya desde el punto de vista del conocimiento y de la disciplina, pues tienen también necesidad de ciertos requisitos lógicos, epistemológicos. Aquí lo de la lógica es muy importante porque no sé por qué, pero los alumnos más jóvenes como que les cuesta un poco de trabajo construir pensamiento lógico, ¿no? Y sobre todo, y más aún correcto desde el punto de vista sintáctico, ¿no? Entonces es una dificultad que tiene que ver con el hecho con la acción de teorizar, ¿no? Porque en el fondo pues estamos teorizando sobre algún fenómeno, algún proceso. Entonces hay que tener cuidado en todas estas cuestiones que no son para nada pequeñeces, sino que son justamente lo que hace que un conocimiento tenga rigor, que sea válido, que sea reconocido, que sea congruente, que se pueda corroborar, en fin, que por lo menos se pueda escribir, ¿no? Se pueda difundir. Entonces, la cuestión de la teoría se convierte así más que nada en una tarea también metodológica, ¿no? Construir teoría, hacer teoría, en el caso de cuando se hace investigación. Ahora, como la teoría, bueno, estamos hablando de, se puede hacer efectivamente teoría sobre el pasado, sobre fenómenos, procesos históricos, que a lo mejor se ven con otra óptica, ya puestos en otros, inclusive en otro siglo, pero pues también una de las características de las relaciones internacionales ha sido teorizar sobre el mundo del momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, volviendo a las ciencias diplomáticas, que aquellas sí eran ciencias, ¿no? Se teorizaba, bueno, pues todavía hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no se teorizaba, pero se explicaba y se estudiaba hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, y después empezó la moda, o no sé cómo llamar, el cambio a relaciones internacionales, y se empezó a teorizar sobre todo a partir pues de aquel famoso libro que todavía lo tenemos en la primera fila de todas nuestras bibliotecas, del libro de Hans Morgenthau, ¿no? La política, la lucha por el poder. Bueno, pues también como anécdota, se me va a acabar el tiempo muy pronto. Bueno, como anécdota les platicaré que un día me tocó la suerte de conocer a Hans Morgenthau, porque vino de visita a México, a la Embajada de Estados Unidos. A mí me mandaron invitar y bueno, pues desde luego que fui, pero mayor fue mi sorpresa cuando el señor Morgenthau fue y se presentó conmigo,
yo soy fulana de tal, y me empezó a contar su historia personal. Él había llegado a Estados Unidos procedente de nada menos que de la región de los Sudetes, de cuando la invasión de Hitler a Checoslovaquia, a los Sudetes, su familia de él, bueno, se salieron. Él debe haber tenido, según me acuerdo, me contaba, alrededor de unos 10, entre 8 o 10 años, ¿no? Y bueno, pues eso ya fue una experiencia que seguramente marcó su vida y su profesión. Bueno, yo, como ya no nos queda mucho tiempo, voy a hacer una rápida referencia a lo de la función de la teoría de las relaciones internacionales a principios del siglo XXI. ¿Por qué? Porque la teoría, si bien es un constructo, es lo que nos explica el estado de cosas que hay en el mundo en un cierto momento. Entonces, bueno, se supone que la teoría hoy pues nos tiene que dar cuenta, nos tiene que explicar el estado de cosas del mundo de este principio del siglo XXI. Bueno, todavía llevamos en la segunda década, pero en fin. Entonces, aquí, pues yo desde mi perspectiva cambiaría de manera de ver al mundo. ¿Cómo ver al mundo hoy? Esto de las disciplinas y de la interdisciplinariedad ha dado mucha guerra, ¿no? No sabemos cómo combinar disciplinas, cómo combinar conocimientos, porque todo suena así como muy abstracto. Entonces, lo que ahora podemos advertir también por los procesos que estamos viviendo, los procesos ecológicos, los trastornos financieros, los mismos procesos que hacen de la materia a una especie de ser vivo, ¿no? Entonces vemos que hay una interacción entre diferentes dimensiones de la realidad del mundo. Y ya, efectivamente, ya hay quienes han explicado que el mundo de hoy se debe ver con una especie de panóptica mundial, es decir, como si estuviésemos a 100 metros más allá de la atmósfera sobre el estrato y pudiésemos ver el mundo como ese globo mágico, ¿no? Bueno, pues no es necesario, porque todos aprendemos que esta visión macroscópica nos va a dar una idea de un mundo material, de un mundo biológico, es decir, orgánico, de un ecosistema, y de un mundo social, donde están los pueblos, donde están los hombres, donde están las instituciones, donde se han creado los estados. Entonces vemos como ahí están entrando diferentes dominios del conocimiento. Ya no estamos nada más en lo político, lo económico y lo social, sino estamos en el campo de la energía, en el campo de la informática, en el campo de la ecología, en el campo de la biología, sin que dejemos de estar además estamos en el campo de la información, de la informática, sin que dejemos de estar en otros campos que han sido cultivados por los seres humanos, nosotros, bueno, todos, y qué es lo que hace particular a este planeta en donde estamos parados, que es la creación. El hombre ha creado las ciencias, ha creado la filosofía, ha creado las artes, ha creado la música, la literatura, en fin, todo lo que es creación, todo lo que está superpuesto a esas dimensiones materiales y biológicas es obra, para bien o para mal, a veces para mal, pero también mucho para bien de los seres humanos, ¿no? Entonces hay una estrecha relación, eso hace que la relación con otros campos disciplinarios se tenga que hacer mucho más estrecha, ¿no? La biología ha hecho muchas aportaciones,
la física ha hecho muchas aportaciones con otras perspectivas. Bueno, desde luego tenemos a la tecnología. Ahora vivimos en un mundo tecnologizado, pues casi que 100%, ¿no? Antes se decía que el mundo era estábamos en la etapa antropocena por la prevalencia del ser humano ya sobre la naturaleza, y sobre todo ahora estamos en el tecnoceno por la prevalencia de la tecnología, ¿sí? Y eso, bueno, nos va a llevar a una serie de problemas que un día sería bueno discutir. Voy a tener que terminar, pero hay ya una corriente relativamente nueva de antropología de la tecnología, antropología de la ciencia, en donde, bueno, se trata de escudriñar, como decía Víctor, bueno, cuál es el futuro que a la humanidad le depara el uso desmesurado de la tecnología. Y bueno, pues ahí lo voy a dejar, todavía tendré algunas otras cosas, pero creo que está lo principal. Entonces este es el mundo complejo, el mundo dinámico, el mundo que tenemos que ver con otras perspectivas. Yo creo que tenemos que salir de las ciencias, inclusive no solo de las RI, sino también de la ciencia social, para poder entender el mundo de hoy. De ahí que estamos en una sociedad mundo y no precisamente muy organizada, que digamos, sino al contrario. Entonces lo que se impone es una revisión, yo diría revolución del conocimiento. Bueno, pues ahí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Pasaríamos entonces a unas preguntas, si les parece, una ronda de preguntas para los panelistas, y posteriormente pues otra ronda abriríamos para cerrar ya este panel, ¿no? Adelante. También la importancia de la historia
Ok, adelante. Yo pienso que hace un punto que me parece que coincide con las participaciones de los cuatro panelistas de situación muy buena sobre la importancia de la teoría en política pública. O sea, este negocio que normalmente está entendido entre los académicos que no bajan de su torre de marfil y los tomadores de decisiones que no bajan sacados por la pública. Entonces, quisiera leerles tres renglones de respecto de evaluaciones que es la importancia de la teoría y por qué debemos tomar la teoría en las públicas de los tomadores de decisiones. Si la teoría es esencial para diagnosticar problemas de política pública y hacer decisiones de política pública, los oficiales gubernamentales normalmente afirman que la teoría es un asunto puramente académico y relevante para el diseño de políticas públicas, pero esta visión está errada. De hecho, los tomadores de decisiones tienen que depender de la teoría, basarse en la teoría, porque están tratando de formar el futuro, lo que significa que están haciendo que los tomadores de decisiones que esperan lleven a un resultado deseado. Si están hablando de que la teoría tiene una función de creatividad, ¿cómo es posible que los tomadores de decisiones ignoran tajantemente lo que la academia dice? Entonces, si alguno de ustedes tuviera algún punto en su propia experiencia, ¿cómo comunicarnos con tomadores de decisiones en el gobierno? Que yo creo que podrían elevar muchísimo para tomar las políticas públicas de la teoría y que tal vez en un laberinto atrás. Ok, Juan Pablo. Gracias. Mi pregunta va a los cuatro panelistas. Y antes que eso quiero saludar a la profesora mi profesora. Es un gusto a las personas que públicamente tenerla en esta universidad, un trabajo ahora. Y doctora, usted señaló algunos planteamientos centrales sobre las teorías y sus características. Me va a permitir leer una cita de Robert Cox que coincide plenamente con lo que usted señala y me gustaría que ahondase más en el asunto y después termino con una pregunta para los cuatro. Robert Cox señala que casi prácticamente para el de lo que usted me señaló hoy, dice, sí, todas las teorías se basan en una perspectiva. Las perspectivas derivan de una coyuntura concreta en tiempo y espacio, que a su vez responden al ámbito social y político en que se desarrolla. Es decir, las teorías son producto de un contexto, son constructos, como ustedes nos enseñaban en las aulas de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Y eso en qué es positivo? La pregunta es, ¿en qué es positivo en términos epistemológicos y científicos? ¿Y cuáles serían, digamos, las limitantes de esta circunstancia, ¿no?, inherente a toda ciencia en realidad y a toda teoría? Y mi pregunta, que coincide con las preguntas de la profesora, es, desde su perspectiva de ustedes cuatro, en términos muy generales, ¿ustedes han visto un desarrollo eficaz teórico de la CRI o han visto estancamientos importantes? Por ejemplo, tomando en cuenta esta última teoría, entre comillas, yo no sé si esto es una teoría, lo debatíamos hace rato, la gobernanza, ¿no? ¿Ustedes ya cómo reciben estas nuevas propuestas teóricas, novedosas, bastante generalistas, quizás desde la visión de algunos, como la gobernanza? ¿Para ustedes es simplemente el cambio de palabras, o un vino viejo en una botella nueva, o realmente ven cambios sustanciales y evolución efectiva, científica, epistemológica en las teorías y en las relaciones internacionales más recientes? Gracias. Ok, entonces, ¿quién empieza? Por orden de aparición. Bueno, muy brevemente un poco sobre la cuestión de las ciencias y la toma de decisiones, las políticas públicas. En realidad, ciertamente, como lo dice este informe,
de este encuentro que tuvo lugar en Buenos Aires y Montevideo en el año 2006, hay un desencuentro, pero el desencuentro no es gratuito, porque la construcción de la política, e incluso la construcción de la globalización, dice Octavio Yanni, está dirigido por teorías sistémicas.